Hola, mi nombre es Natacha Gader, yo soy la docente de representación gráfica para los terceros años de la escuela número 724 de Trelew. Estábamos realizando en el videotutorial anterior el dibujo en perspectiva caballera común de esta figura. Teníamos de referencia las vistas de esta figura, que está compuesta por dos cilindros, una pirámide de base cuadrada y dos prismas irregulares. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la misma figura, pero utilizando la perspectiva caballera reducida. Para recordarles, en la perspectiva caballera nosotros tenemos dos opciones. Una es la normal, donde las dimensiones en los tres ejes, esto es, en el eje X sería el horizontal, el eje Z, que es el vertical, y el eje Y, que sería el que está proyectado a 45 grados, las medidas van en escala real en los tres ejes. El resultado que se obtiene, como podemos ver aquí, es una figura un tanto deformada sobre el eje Y. Por lo tanto, lo que existe es una opción en la representación de esta perspectiva donde todas las medidas que van paralelas al eje Y se reducen al 50%, es decir, se reducen con un coeficiente 2. Dividimos por 2 todas las medidas de profundidad que tenga la figura. Y el resultado que vamos a obtener va a ser algo más acorde a cómo lo vemos en la realidad. Si bien este tipo de perspectivas, tanto la perspectiva caballera como todas las representaciones axonométricas como la perspectiva isométrica, que vamos a ver más adelante en otro tutorial, son perspectivas de proyección paralela, es decir, todas las líneas que nosotros vemos de profundidad son paralelas entre sí y no es que convergen en un punto como lo que sucede en la forma en que nosotros vemos, ¿sí? Que nosotros tenemos una ilusión óptica al ver las cosas, que a medida que se nos alejan las vemos más pequeñas. Esto es porque todo lo que esté paralelo a lo que serían los ejes de profundidad, lo que se aleja de nosotros, tiene un punto de fuga que denominamos está sobre la línea de horizonte, ¿sí? Entonces, estas líneas que aquí son paralelas, cuando nosotros las vemos en la realidad, las vamos a ver que van a converger en un punto lejano, por lo tanto, no van a ser paralelas entre sí. Así que nunca, ninguna de estas perspectivas va a ser exactamente igual a lo que nosotros vemos en la realidad, pero sí se pueden asemejar, porque son representaciones matemáticas de las tres dimensiones en un plano de dos dimensiones, ¿sí? Recordemos que nosotros además aquí estamos utilizando el programa AutoCAD 2D, en la versión 2D, para hacer una representación de una perspectiva, ¿sí? Distinto es cuando utilizamos el programa en 3D para modelar en tres dimensiones algo y después nosotros rotamos la forma, el punto de vista en el que estamos observando ese objeto que modelamos en tres dimensiones. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo esta representación. Como habíamos analizado antes, toda esta figura entra en un cubo de 50 milímetros de lado, ¿sí? Por lo tanto, para ayudarnos a esta representación, lo primero que vamos a hacer es dibujar ese cubo. Vamos a cambiarnos un poco al costado. Utilizaremos la herramienta polilínea. Utilizaremos las líneas de referencia para guiarnos. Recuerden que nosotros aquí tenemos activado el Auto Snap para que nos aparezcan estas líneas de referencia y además tenemos activado el rastreo polar en la opción cada 45 grados para que nos aparezcan a los 45, a los 90, a los 135, a los 180, etc. Las líneas guías de referencia, que son las que necesitamos para este tipo de perspectiva. Vamos entonces, esta va a ser nuestra base, 50, aquí están los 45 grados, 50, en la horizontal 50 y con C vamos a cerrar. Ahí tenemos la base de nuestro cubo. Vamos a dibujar esta cara posterior, vamos a hacer un triedro, ¿sí? De vuelta con polilínea. Desde aquí, en la vertical 50, en la horizontal 50
y volvemos a la intersección. Escape para salir. Barra espaciadora para activar nuevamente el último comando. Seguimos desde aquí. 50. 50 la intersección. Muy bien. Nosotros aquí entonces tenemos nuestro triedro en el que se van a apoyar nuestras figuras de 50 de lado, ¿sí? Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es una perspectiva caballera reducida. Por lo tanto, estas líneas tienen que ser reducidas a la mitad. No es 50 la medida, sino que es 25, ¿sí? Porque en el eje Y todas las medidas tienen el coeficiente de reducción de 2. Así que sobre eso mismo vamos a usar una línea tipo B de referencia. 25. Vamos a la intersección. Y la intersección. Escape para salir. Vamos nuevamente. Y acá vamos a hacer la línea vertical. Y esto, ¿sí? Entonces, nuestra perspectiva, que en realidad llegaba hasta aquí abajo, ahora va a llegar hasta la mitad. Tenemos entonces esta figura. Vamos a ver aquí en las vistas. Tiene 50 de ancho, 50 de altura y de profundidad tiene 20. Por lo tanto, como la profundidad la debemos reducir a la mitad, en vez de 20 va a ser 10. Vamos a dibujar esta cara lateral aquí, ¿sí? Esto va a ser un contorno ya de la figura, por lo tanto vamos a activar la capa tipo A, que era la de contornos visibles. Vamos a usar la polilínea. Comenzamos por este vértice a 45 grados. Tiene que medir la mitad de lo que mide en realidad, así que 10 en vez de 20. Vamos a la intersección. Aquí y aquí. Escape para salir. Aquí ya tenemos el primer lateral. Vamos a dibujar las formas que van aquí arriba, que son estas, ¿sí? Este ancho de aquí a aquí es 10. Como está sobre el eje X, no cambia. Vamos a activar una polilínea. Estamos aquí. Medimos 10. Control Z, porque se movió el ángulo. 10. Ahora aquí 135 grados. Vamos a marcar la profundidad, que dijimos que sí iba a la mitad, entonces en vez de 20 es 10. Unimos ahí. Escape para salir. Aquí tenemos esta figura, y esta figura sería esta. Es igual a la que está en la otra esquina, así que la copiamos. Comando copiar. Vamos a utilizar este vértice, el punto de referencia, y la vamos a pegar ahí. Escape para salir. Acá ya tenemos estas dos figuras. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar esta cara que tiene este arco, que mide 30 de aquí a aquí, ¿sí? Por lo tanto el diámetro, que es 30, si nosotros necesitamos la medida del radio, es la mitad. En vez de 30 es 15. Vamos a utilizar la herramienta polilínea. Comenzaremos aquí, así lo último que dibujamos es el arco. Vamos a la intersección, bajamos hasta la intersección a 45 grados, nos cruzamos a la otra, subimos a esta esquina, aquí, y lo último que vamos a hacer aquí es el arco, ¿sí? En la polilínea nosotros tenemos la ventaja de poder dibujar segmentos rectos o arcos. Lo que tenemos que ir a hacer es venir acá a la barra de comando y elegir la opción arco o escribir la letra A. Y ahora nosotros necesitamos poner la medida de ese arco. Vamos a poner el radio. El radio es 15. Le damos Enter. Y ahora necesitamos marcar el punto final. Y nosotros, fíjense, recuerden siempre que en AutoCAD los arcos se dibujan y se miden en el sentido antihorario. Entonces si yo marco así,
se dibuja hacia arriba y yo necesito que vaya hacia abajo. Entonces ya me dice el mismo comando que con control yo le cambio la dirección. Entonces presiono control y mi arco va para abajo. Escape para salir y ahí ya tengo mi figura, ¿sí? Aquí atrás yo también necesito un arco, ¿sí? En vez de dibujar toda la figura, solamente vamos a dibujar el arco. Vamos aquí al comando arco y fíjense que tenemos varias opciones, ¿sí? Lo que nosotros podemos usar es la que dice inicio, centro y fin. Tenemos que marcar el punto inicial. Tenemos que marcar aquí el punto central, que nosotros sabemos que es a los 15. Y ahora el punto final. Y lo que vamos a hacer es buscar aquí la intersección. Y ahí ya tenemos la figura que va detrás, ¿sí? Esta figura ya la podemos ir borrando para que no nos confunda. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar aquí adelante la figura que aquí en las vistas aparece en color rojo, que es este polígono, ¿sí? Que tiene 40 de ancho, tiene 30 de profundidad y de altura tiene un escalón de 10 y otro de 10 más. Por lo tanto, vamos a comenzar dibujando este lateral, que va a tener la profundidad de 30, que va a estar reducida a la mitad, por lo tanto en vez de 30 va a ser 15, y la altura de 10, ¿sí? Vamos a la polilínea, lo marcamos ahí y marcamos acá. Ya nos está marcando la medida que necesitamos, que es 15, ¿sí? Es los 30 milímetros divididos 2. Marcamos 10 de altura, a la intersección a 45 grados. Ahí ya tenemos ese lateral. Vamos a cerrar la figura. Aquí ya tenemos este lateral. Para salir, vamos a activar la polilínea. Desde aquí mide 20 de ancho este escalón. Vamos a marcar el ángulo de 135 grados. La profundidad dijimos que era la mitad, es 15. Y acá la intersección. Y cerramos. Acá para salir. Aquí tenemos estas dos caras del primer escalón. El segundo escalón es igual, así que lo podemos copiar. Utilizamos este punto base y lo pegamos ahí. Escape para salir. Y ahora con polilínea dibujamos la cara frontal de este polígono. Entonces cerramos. Ahí ya tenemos la figura. Ahora necesitamos ubicar aquí atrás una pirámide. Para eso primero necesitamos dibujar la base. Vamos a usar la polilínea. La pirámide es de 20 de base, de lado. Un cuadrado la base. Como estamos en la perspectiva caballera reducida, en la profundidad tenemos que poner la mitad, 10. Vamos a la intersección. Nos ayudamos con el snap. Cerramos la base, ¿sí? Ahora, desde el centro de esta figura, que si nosotros aquí en el O-Snap tenemos activado el centro geométrico y utilizamos la herramienta línea, vamos a cambiar la capa a 0 porque esta va a ser una línea guía que después borraremos. Estas estrellas que nos aparecen son los centros geométricos de las formas que hemos dibujado, ¿sí? Si no quieren utilizar esta herramienta, pueden cruzar las diagonales de esta base y ahí va a aparecer el centro geométrico. La pirámide tiene 20 de alto. Escape para salir. Y ahora sí, con polilínea cambiamos a la capa tipo A.
y unimos los vértices de estas caras triangulares que tiene la pirámide. ¿Sí? Y vamos a sobra. Escape para salir. Y aquí tenemos, vamos a borrar lo que ya no usamos. Vamos a utilizar esta base aquí para apoyar nuestro cilindro, ¿sí? Así que vamos a utilizar el comando desplazar y lo vamos a mover aquí. Nosotros aquí necesitamos ubicar un cilindro de 10 milímetros de altura, ¿sí? Como ya les conté en la perspectiva caballera común, necesitamos dibujar de referencia un círculo de frente. Por lo tanto, para no hacerlo aquí y confundirlos con muchas líneas, lo vamos a sacar de este dibujo y lo vamos a dibujar aquí al costado. Escape, salimos. Vamos a hacer el paneo con la rueda del mouse. Muy bien. Tenemos que dibujar ahora entonces el cilindro que va aquí. Para esto vamos a tomar esta base, la vamos a copiar, lo vamos a sacar afuera para poder realizar todos los dibujos auxiliares que necesitamos. Vamos a cambiar aquí a capa 0 para cambiar el color de las líneas que vamos a usar, y vamos a utilizar el comando polilínea para dibujar aquí un cuadrado de lo que sería esta forma que aquí está proyectada en la perspectiva caballera 45 grados. Aquí lo vamos a dibujar de frente, ¿sí? Este cuadrado era de 20 de lado, así que sacamos 20 en vertical, 20 en el horizontal. Acá vamos a la intersección y vamos a dibujar las diagonales. Escape para salir, barra espaciadora para activar de nuevo el comando. Escape. Vamos a dibujar el círculo que vemos aquí de frente, el centro, y aquí vamos a la intersección. Y luego con el comando línea vamos a pasar estas intersecciones. Escape, barra espaciadora, aquí arriba. Escape. Necesitamos trazar las diagonales. Escape. La otra diagonal. Escape. Y ahora necesitamos los ejes centrales. Vamos a copiar esta línea de aquí y la vamos a pegar aquí en el centro. Escape. Y por último, una línea, falta que nos marque los puntos medios, punto final y punto medio no estaban activados. Aquí se activó con el triángulo. Muy bien. En esta cara nosotros vamos a dibujar el círculo proyectado, y ese círculo va a ser una curva que debe pasar por todos estos puntos de intersección, ¿sí? Vamos a utilizar la herramienta Spline, que aparece aquí primera. Vamos a comenzar desde aquí adelante. Este otro punto de intersección. Fíjense que a medida que voy marcando puntos va cambiando la curva. No se preocupen, al final se va a ajustar. Aquí, aquí y aquí cerramos, ¿sí? Como ven, se sale fuera de los límites. Lo que nosotros ahora necesitamos hacer es hacer un ajuste en las propiedades de esta curva. Si ustedes seleccionan el objeto y con el botón derecho del mouse buscan dentro del menú propiedades, abren el menú de propiedades. La otra opción es control 1, ¿sí? Con control 1 se habilita o se desactiva la pantalla, la barra de propiedades. Y aquí, en esta opción que dice parametrización de nudos, está en la opción que dice cuerda. Ustedes vayan aquí, abren este menú y elijan uniforme. Y ahí nuestra curva queda adaptada a la proyección que nosotros necesitamos.
Esto lo podemos cerrar desde la cruz. Y ahí ya tenemos nuestro círculo proyectado en perspectiva caballera reducida, ¿sí? Ahora lo que debemos tener en cuenta es que esto es un cilindro que mide 10 de alto, así que vamos a copiar esta forma. Vamos a hacer punto base a los 10, la vamos a copiar, escape. Y ahora lo que vamos a utilizar es el comando línea. Vamos a usar aquí escape. Y después la desplazamos al punto. Copiamos esta línea. Y ahora necesitamos pegarla de este lado. Vamos a ver si nos aparece el símbolo. No quiere aparecer. Aquí ya tenemos entonces nuestro cilindro. Vamos a seleccionar las líneas que lo conforman. Y lo que vamos a hacer es cambiarlo de capa a la tipo A. Y ahora lo que debemos hacer es trasladar este cilindro aquí. Y entonces utilizamos desplazar, nos apoyamos en esta esquina, nos apoyamos en esta otra y ahí ya tenemos ubicado nuestro cilindro. Esa figura ya lo podemos borrar. Y aquí mismo vamos a dibujar el cilindro que va en el lateral, ¿sí? Vamos a dibujar con línea. Recuerden que las profundidades son a la mitad. Escape. Vamos a dibujar ahora las diagonales. La otra diagonal. Vamos a dibujar los dos ejes centrales. Y ahora vamos a trasladar este punto de intersección, aquí 45 grados, ahora aquí, escape. Bueno, repetimos entonces, spline, comencemos por el frente y buscamos todos los puntos de intersección por donde debe pasar esta curva. Y para cerrar seleccionamos control 1 y aquí en parametrización de nudos hacemos clic en cuerda y elegimos uniforme. Escape para salir y ya tenemos la curva, ¿sí? Ahora lo que necesitamos es copiarla y pegarla a 10 unidades de distancia, ¿sí? Y por último lo que vamos a hacer es dibujar los bordes de este cilindro con la herramienta línea. Vamos a hacer una línea horizontal de 10, escape y vamos a seleccionar qué es lo que queremos mover. Vamos a ver si nos permite. Y lo que necesitamos es una línea de 10. Escape. Esto lo borramos. Seleccionamos las líneas que componen nuestro cilindro. Cambiamos la capa tipo A. Y ahora este cilindro va aquí en este lado, ¿sí? Como dejamos aquí esto. Y vamos a tomar como punto de referencia esta esquina, que es lo mismo que esta esquina.
Ahí ya tenemos ubicado nuestro cilindro y ahora con la herramienta de recortar, RR, barra espaciadora, vamos a comenzar a borrar todo aquello que no necesitamos. Muy bien, aquí ya tenemos entonces nuestra figura completa. Como pueden ver, si comparamos estas dos figuras, en esta nosotros logramos una percepción mucho más similar a la normalidad que en esta, que se ve como si fuera deformada, ¿sí? Espero que les haya servido. Aquí podemos ver que tenemos la perspectiva caballera normal y reducida. Esto ha sido todo. Espero que les haya servido para poder dibujar sus perspectivas caballeras con las piezas que tienen que realizar. Cualquier consulta, no duden en acercarse a cualquiera de nosotros, ya sea a mí o a... Suerte.